¿Qué es de plástico? Oye, que me matan, que es de plástico. ¿Qué? Pero bueno, ¿otra vez han dejado el bote de ketchup encima de la cámara? Cartas. ¿Desea beber algo, señor? Bond. James Bond. Martini con vodka. Mezclado, no agitado. Très bien. Oh, menuda porquería. ¿Le apetece uno? No. Conozco sus planes. Conozco la existencia de la bomba. No. Sí, la conozco muy bien. Llevamos tiempo detrás de usted, doctor No. No. Pero es el doctor No. No. Mire, no se burle de mis aptitudes. Es el doctor No. No. Sí, es el doctor No. No. Entonces, ¿quién es? Pues soy Fermín, el juez de silla del club de tenis de aquí al lado. ¿No estás viendo la ropa, oiga? ¿Me ha confundido a mí con un loco o qué? Abortar misión. No es el doctor No. Y decirle a Q que me busque otra gafa, que no veo nada. Monsieur, su martini con vodka mezclado no ha quitado. ¿Me lo pone para llevar? ¿Veis, chavales? Lo que pasa por contratar a un guiri para hacer el trabajo de un profesional, ¿eh? Además, ¿qué esperáis de un tío que si lo traducía al español? James Bond. James Bond significa Jaime Lazo. Fíjate tú el nombre del tío, Jaime Lazo. ¿Quién se lo va a tomar en serio? Haberme llamado a mí, que también en el trabajo me conocen por el agente 007. Cero motivación. Cero resultados. Y 7 pausas para comer. Chaval, a mí de vodka mezclado con Nach. A mí una más, rapidito. Venga. Agente 007 contra el Doctor No. Bienvenidos de nuevo a Cine Classic Canal. Qué placer tener esta película que inaugura la saga Bond en 1962. Qué placer tener a Sean Connery, a una leyenda del cine como Sean Connery, que fue el primer James Bond. Esta película inaugura esa saga fabulosa de 25 películas, 26 si incluimos una que tuvimos aquí en el canal, que era Casino Royale. Era una sátira sobre la novela de Ian Fleming. Un Ian Fleming, por cierto, como anécdota adelantada, voy a comentar un poco que Ian Fleming dio por buena esta película, no por la película en sí, sino por su intérprete, por Sean Connery. Resulta que cuando él vio el resultado, vio la película, le pareció horrible, literalmente horrible. Dijo, es lo más horrible que he visto. Sean Connery, sin embargo, le convenció a pesar de sus reticencias iniciales. Pensó, ¿cómo puede ser que mi personaje, mi James Bond, vaya a estar interpretado por un escocés malhumorado? Un agente secreto, británico, elegante, educado, interpretado por un personaje polémico como Sean Connery, polémico para él, por su origen humilde, por sus maneras muy escocesas. Sin embargo, una vez que vio el excelente, maravilloso, inmejorable trabajo de Sean Connery como el agente 007, incluso decidió en una de sus novelas dar antepasados escoceses al personaje de James Bond, quizá como una especie de disculpa literaria
hacia Sean Connery. Ya decimos, esta película lo inicia todo, y lo inicia todo de una manera muy discreta, porque realmente el argumento no es complicado, no es tan enrevesado como otras historias del Agente 007. El contexto, estamos hablando de 1962, en plena Guerra Fría, y en un momento en el que Ian Fleming triunfaba con sus novelas de espionaje. Tenía entre algodones, cuidando muchísimo a su personaje, a su creación, al Agente 007, no quería que se hiciera ninguna cosa mediocre con su criatura en el cine, y los productores decidieron en un principio hacer una película relativamente sencilla, porque solo necesitaron un entorno natural, como era Jamaica, y la construcción de un solo decorado para lo que es ese búnker secreto del Dr. No, un agente británico del MI6 que desaparece en extrañas circunstancias, y desde Londres, lógicamente, tienen que mandar a alguien para investigar la desaparición de este agente británico y de su ayudante, y mandan a James Bond. James Bond, que empieza a poner piedra sobre los clichés característicos de esta saga, todo lo que envuelve al personaje, marcas, etcétera, como por ejemplo la Walther PPK, esa famosa pistola que saca el agente secreto, y que en esta película al principio no es tal. Él lleva una bereta y M, el famoso M, el jefe de los agentes secretos, le impone que abandone esa pistola que falla, la bereta, y que coja la Walther PPK. Ya metemos aquí algo muy característico de James Bond, igual que el martini con vodka mezclado en agitado y tantas otras cosas. Él, al llegar a Jamaica, empieza sobre el terreno a investigar por qué ha desaparecido este agente del MI6, y se da cuenta de que en su casa habían robado. Al principio de la película se ve a ciertos personajes que no voy a describir para que los veáis vosotros mismos, robando unas carpetas sobre un enigmático personaje llamado Dr. No. Y James empieza a indagar, empieza a acercarse a todo lo que rodea a este Dr. No y a la desaparición del agente del MI6. Ya tiene sus primeros escarceos con chicas Bond. Antes de viajar a Jamaica, en un casino, conoce a una tal Silvia, romance típico de James Bond, en la isla de Jamaica, entre indagación, pelea y no pelea. Conoce también a otra chica Bond, una mujer china muy atractiva. Por el camino también conoce, hay una relación muy estrecha entre el personaje del MI6, James Bond, y agentes que aparecen durante la filmografía, agentes americanos, que al final, a pesar de la rivalidad, terminan echándole un cable. Aquí aparece también un agente de la CIA, un par de ellos, el agente Leitner y el agente Quarrel, que colaboran con él para intentar desenmascarar al Dr. No y sus planes, porque se entiende que el Dr. No está interfiriendo de alguna manera en unos misiles que se lanzan y caen donde no tienen que caer, mediante señales de radio. No quiero dar muchas pistas porque tampoco hace falta desvelar mucho del argumento. Son películas de James Bond, son películas donde siempre hay un componente tecnológico, y ya decimos, hay un refugio, hay un búnker secreto, hay una isla, hay un Dr. No, y al llegar a esa isla para intentar encontrar al Dr. No, lo que nos encontramos es a la primera gran chica Bond de la historia, la bellísima, enormemente bella Ursula Andress, interpretando a Honey Rider. Ya el nombre de por sí es bastante chica Bond. Honey Rider, que está en esa isla, una isla en la que se supone que no debería estar porque es un sitio inaccesible, protegido por los esbirros del Dr. No, pero ella ha llegado a esa isla porque comercia con conchas. Se ve ella en la playa coleccionando, recogiendo conchas para venderlas, creo que en Miami, a 50 euros la pieza, un dinerazo en aquella época. Y otro romance a la vista entre James Bond y esta chica, Honey Rider, la maravillosa Ursula Andress. Hay un momento en el que caen capturados, lógicamente, por el Dr. No. En todas las películas, o en casi todas las películas de James Bond, él tiene que ser capturado voluntariamente por el malo malísimo. Y aparece el Dr. No, el primero de una sucesión de personajes oscuros, personajes que se mantienen en la sombra, personajes diseñados tal como Ian Fleming quería mostrar lo maquiavélico. El Dr. No, que antes de desvelar a Bond su malvado plan, le revela que perteneció
hace muchos años a los Tong, a los terribles Tong, y que ahora es miembro de una sociedad que se llama Spectra. Aparece por primera vez el nombre de Spectra, del archienemigo, esta organización que es archienemiga de James Bond. No voy a contar más del argumento. Ved esta película, vedla con ojos de alguien que está descubriendo la primera película de James Bond en 1962. No esperéis tanta tecnología como el Bond de mediados de los 80, principios de los 90. No esperéis la dureza quizá de Daniel Craig. Esperar lo que tenéis que esperar de la interpretación fabulosa de este grandísimo hombre que era Sean Connery. Un Sean Connery que vamos a empezar con anécdotas de la película. Ya actuaba aquí con un bisoñé porque el pobre empezó a quedarse calvete muy joven, y para disimular esa calvicie, pues al personaje de James Bond que él interpretaba tuvieron que ponerle bisoñé en todas las apariciones que hizo en la gran pantalla. Sin embargo, a nosotros eso nos da igual. Lo que nos gusta es el carácter que imprime al personaje Sean Connery. Un Sean Connery, ya digo, en principio vilipendiado, un hombre al que Ian Fleming encontró muchas pegas para que fuera James Bond, y que sin embargo rectificó al verlo actuar. Y es que también pasa una cosa: la mujer de Albert R. Broccoli, el famoso productor de la saga Bond, Albert R. Broccoli, pues la mujer vio, después de haber visto en el casting a Sean Connery, un casting en el que en principio él no triunfó. Es curioso, no triunfó como James Bond al principio. Y esta mujer, al verlo salir, camino hacia su coche, habló con su marido y le dijo que, independientemente del impresionante atractivo físico de Sean Connery, andaba como un leopardo, andaba como un felino. A pesar de ser un escocés rudo, de maneras rudas, era capaz de andar como un gato, lo que se le presupone a un espía. Entonces Albert R. Broccoli dijo: bueno, tengo una impresión de primera mano de una mujer que sabe que va a funcionar en pantalla, como así fue. La cosa es que el sucesor de Sean Connery en la saga Bond, el maravilloso Roger Moore, el santo, el sucesor también fue candidato para esta primera película, para Doctor No. Lo que pasaba es que en ese momento era muy joven, encontraban que era muy joven para interpretar el papel del agente 007, y bueno, pues entró James Bond, Sean Connery, y luego le tocó a él cuando ya tuvo unos cuantos añitos más. Y lo que es curioso, un filón, como la saga Bond, un filón a efectos de taquilla, en principio fue rechazado por muchos estudios que decían que eran historias excesivamente británicas y explícitamente sexuales, en una época, ya decimos, 1960, 1962, en la que todo esto era quizá veneno para la taquilla, y sin embargo esta película lo cambió todo. Al público le encantó y las productoras empezaron a pelearse, aunque lógicamente United Artists agarró su gallina de los huevos de oro y la aferró con fuerza. Hay un cuadro, el Duque de Wellington, un cuadro de Goya que luce el Doctor No en su guarida, que había sido robado. Realmente era un cuadro que desapareció, que fue robado. Entonces quisieron incluir ese detalle en la guarida del Doctor No, como diciendo: él fue el que robó ese cuadro. Y aun cuando hablamos del mítico Sean Connery, de un hombre que se supone que no necesita dobles, sí que necesitó dobles para una escena concreta de la película. No quiero dar muchos detalles, le digo, del argumento para que lo veáis, lo disfrutéis, pero hay un momento en el que intentan matarlo con una araña. Sean Connery tenía una fobia horrible a las arañas. Entonces, en el momento en que el bicho empieza a subir por el brazo, en teoría, de 007, ese brazo no es el suyo, y así se libró él de que le diera un infarto en pleno rodaje. Hablando de Bond, de cachivaches, de inventos, aquí todavía no aparece ese famoso laboratorio del MI6 donde se desarrollan todos esos artilugios electrónicos, etcétera, que ayudan a la gente 007 en sus misiones. Pero sí aparece algo. ¿El qué? Algo que le mandan desde Londres para detectar algo, ¿no? Es que no quiero decir muchas cosas de la película para que la veáis, pero es un contador Geiger. Lo que le mandan a Bond como ayuda desde Londres no es un reloj explosivo, no es un coche fabuloso, es
un contador Geiger, empezamos poquito a poco. En fin, se pueden contar cientos de anécdotas respecto a las películas de James Bond. Pero me gustaría terminar el vídeo hablando un poco de la impresión que tenían dos directores, o de la impresión que tenía Sean Connery más bien, de dos directores con los que trabajó. Porque por un lado tenemos a Michael Bay, el director de La Roca, el director que tuvo el privilegio de dirigir a Connery en La Roca. Michael Bay agradecidísimo por la experiencia de poder dirigir a Sean Connery en esa película. Y Michael Bay decía que cuando tímidamente se atrevía a corregir a Connery, a darle algún apunte, alguna instrucción, Connery le decía muy amablemente también, de acuerdo chico, le puso de apodo chico, de acuerdo chico, y seguían adelante. Y hubo un momento durante la producción, una famosa persecución que se produce en esa película, en la que el director se vio un poco agobiado económicamente. Había quedado con la Disney, la productora en ese momento, había quedado para cenar, para exponer sus argumentos de por qué necesitaba más dinero. Y ellos se iban a negar. ¿Qué pasaba? Que en ese restaurante, en ese momento, había un señor Sean Connery sentado, vio que Michael Bay estaba pasando apuros, se levantó de su mesa, se sentó con los productores y con el director, poniéndole la mano en el hombro a Michael Bay y diciéndole a los productores con esa forma muy escocesa, muy ruda de hablar, este chico está haciendo un trabajo de madre, o sea que ya le estáis dando dinero para que termine la película. Le soltó allí una verborrea tremenda y todos, ¿cómo no se lo vamos a dar? ¿Cómo no le vamos a dar a este tío lo que nos pida? Así que Michael Bay estaba muy agradecido por el apoyo que mostró Sean Connery hacia su trabajo. Y otro director, Stephen Norrington, del que Sean Connery no tenía tan buena opinión. Stephen Norrington trabajó con él en la que al final fue su última película, La Liga de los Hombres Extraordinarios, una película que funcionó bien en taquilla, que según se vea es agradable de ver y que sin embargo espantó a Sean Connery tanto como para dejar de actuar. Echó pestes, literalmente por la boca sobre Stephen Norrington, y dijo que cómo se había atrevido una productora a darle tanto dinero a un director, que qué error tan grande. Y al final, Sean Connery dijo que dejaba de actuar porque estaba cansado de aguantar a idiotas. Lo siento, Stephen Norrington, pero qué repaso te dio. En fin, el debut de 007 en el cine contra el maquiavélico Doctor No. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram. Cuidad muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Millones de gracias.